El ser oscuro de los bosques de Nicaragua. Es una historia que está basada en eventos ocurridos al señor Miguel Carcache Valle, originario de Nicaragua, escrita por Chemo San Juan. Si quieres leer esta historia y cientos de relatos más, te invito a que pases por el blog de Chemo San Juan. Aquí en la descripción del video te voy a dejar el enlace. Gracias. Como miembro activo de la Policía Nacional, viví momentos de mucho pavor, y esto a causa de la presencia de múltiples seres oscuros, tanto en ciudades, montañas, bosques y ríos de Nicaragua. No sé qué querían de mí esas manifestaciones, o por qué me buscaban. Recuerdo muy bien aún con temor esa noche oscura sin luna, cuando se empezaron a escuchar tintinos perturbadores en aquel inmenso bosque, allí en esa vieja casa, donde colocamos nuestro búnker de operaciones mixtas. Esos sonidos a veces se acercaban o se perdían en la profundidad de la maleza. Por momentos eran como alaridos de alguna bestia nocturna, sin imaginar que se trataba de un ser de oscuridad que nos persiguió por días tratándonos de cazar. Al haber cursado y aprobado el examen como Policía Nacional en el año de 1997, me destinaron al municipio de Matagalpa, en Nicaragua. Esto para formar parte de un grupo especial de seguimiento y extinción de grupos rebeldes. Como ya sabrán, estos grupos habían participado en las contiendas de los años 80 y eran remanentes que se dedicaban a infringir la ley en mi amado país. En total éramos como 50 hombres de la avanzada de inteligencia, en una comunidad denominada Pancasán, sitio histórico a cargo del teniente Callejas, un hombre con amplia experiencia militar. Cabe señalar que yo era el más novato, o como quien dice la mascota, el peluche, entre otros, así le llaman en mi país al más nuevo en la policía. Teníamos por enterados que posiblemente no saldríamos con vida de ahí, ya que era una misión peligrosa, pues los rebeldes tenían también brigadas de inteligencia extrema, y aliados internacionales también. Así que comenzamos la primera misión pasando por ríos, montañas, aguantando el frío, lluvias y el desvelo, durmiendo y hasta tomando agua en los pantanales, comiendo cualquier animal que se moviera en el bosque, y esto durante 45 días. Resulta que como a los 11 días de esta arriesgada misión del gobierno militar y policial, llegamos por la noche a un rancho que se ubica en lo alto de una montaña, donde habitaba solo una pareja de adultos mayores. Tomamos su casa y estos, en vez de asustarse, se alegraron de nuestra presencia al vernos, porque decían que tenían años de no ver a ninguna persona humana, solo a entes y presencias que no eran hijos de Dios. Cuando dijeron esto solo pensé que estaban mentalmente mal y alucinaban. Al pasar a su casa hicimos confianza y nos contaron que ellos eran solos, ya que todos sus hijos habían acabado en los conflictos del país. Nos hicieron amablemente la cena, que consistía en unos frijolitos con pollo asado, que al comerlos sentíamos que nos caían como piedras en el estómago, esto de tantos días sin comer nada decente. Posterior a la cena, el jefe Callejas elaboró un rol de guardias de 5 puntos más un anillo de seguridad para cualquier represalia sorpresa hacia nosotros. Esa noche me tocó en el punto de la quebrada, donde había un riachuelo que se situaba como a 300 metros de la casa de los señores, en el horario de la 1 de la madrugada a las 3. Cuando era mi hora destinada me dirigí a mi puesto dando mi santo y seña o clave secreta al que estaba en el puesto de control. Esa noche la guardia consistía en meterse a una poza de agua hasta el cuello y vigilar desde ahí un cruce de caminos sobre el desfiladero, y si nos tocaba mirar algún grupo masivo de personas, la orden era tirar contra ellos, porque se suponía que era uno de los grupos que seguíamos y que nos trataban de encontrar también. Ahí era tratar de resistir hasta que llegaran los refuerzos. Esa era la orden y teníamos que cumplirla. Así que esa madrugada le pregunté al guardia que salía si había alguna novedad, y este me dijo que no, que lo único que vagamente escuchó eran sonidos de algún extraño animal a lo lejos, pero que nada de presencia humana.
Era como si algún animal se tirara al agua. Pensé que sería una nutria o perro de agua como le llamamos en mi pueblo. Saqué del agua al policía camuflajeado quien temblaba de frío y me adentré en la misma a recibir mi puesto de vigilancia. La temperatura era tan helada casi al punto de hipotermia. Pero bueno, pensé, te metiste de policía y ahora tienes que aguantar como hombre. Justo como a la hora que llevaba dentro del agua vigilando, escuché lo que mi compañero me dijo acerca de ese extraño animal. Era como si éste me estuviera vigilando y estudiara mi ubicación así como movimientos, pero éste corría velozmente a ocultarse sin dejarse ver. Fue entonces que me vino a la mente que posiblemente este era el grupo contrario que se estaba pasando poco a poco a nuestro territorio y nos quería caer por sorpresa. Hasta imaginé que ya nos tenían localizados, así que con miedo a que nos tendieran una trampa, salí del agua y me puse a caminar sobre el bosque, y el ruido de que algo seguía jugando con el agua fue en aumento. Pero para mi sorpresa, al llegar a lo más profundo, miré a varios metros con asombro a una bella mujer lavando ropa, o al menos eso me indicaba su figura, ya que estaba de espaldas sin darme la cara. Recapacitando me dije, ¿qué mujer tan valiente debe ser? O posiblemente era la informante del enemigo, y los estaba esperando para darles la ubicación de nosotros, mientras les lavaba sus uniformes. Pero sin tentarme el corazón preparé mi fusil para tirar antes de que me descubriera. Sería la primera persona con la que acabaría como policía, pero cuando apunté y jalé este se atascó al dar el chasquido. Observé que la mujer se dio la media vuelta, y a la luz de la luna miré su cara, la cual no era humana, más bien era idéntica a la de un caballo salvaje, pero aguzanada, quien al verme se comenzó a reír y a gritar de una forma espeluznante. Esa bestia de la noche se encorvó en 4 patas, y a una gran velocidad se dirigió a mi posición dando unos gritos espantosos. Empecé a correr sin ni siquiera conocer la zona. Sentía cómo las carcajadas resonaban en mis orejas y nuca, y las pisadas de sus pies sonaban como si fueran de algún caballo errado. No sé cómo no me perdí, pero gracias a Dios logré llegar a la casa de los ancianos, donde le grité a mi teniente Callejas que me ayudara. Cuando por fin me abrieron la puerta al darles la clave y seña, les grité como pude que me regañaran o corrieran de la policía, pero que solo no volvería a montar guardia ahí con ese ser. Ni loco me regresarían, y fue en ese instante que me regañó el teniente, argumentando que lo que pasó era que el enemigo me dominó jugando con mi mente, y de paso dio la señal de alerta a todos para que se pusieran en posición y me siguieran. Temblando lo corregí y le grité que lo que me salió era la cegua, la mujer cara de caballo del bosque, y que no regresaría por nada del mundo. Después de minutos de quererme obligar a regresar, desistió mejor y mandó a otro. Pero como a los 10 minutos este regresó también y le dijo lo mismo que yo, que ahí en el bosque estaba ese espanto de mujer cara de caballo, que no le tenía miedo a los vivos pero que a ese ser sí. El pobre compañero se encogió de hombros y casi se desmayó frente a nosotros. Después de 5 minutos más mi teniente dijo: «Ni modo, señores, ya no quedan hombres valientes, pues a todos mandé a cuidar el bosque, y ustedes, mis mejores hombres, le tienen tanto temor a ese caballo del mal, que sin duda es su mujer. Así que lo siento, pero me refuerzan los dos el punto más cercano». Así lo hicimos y amaneció sin novedad alguna, gracias a Dios. A ese macabro ser ya no lo volvimos a ver esa noche. Al segundo día serían las 5 de la mañana cuando emprendimos el viaje, no sin antes despedirnos de los señores que nos dieron albergue y comida. Pasamos todo el día caminando hasta reunir el grupo completo, y como a las 6 de la tarde logramos ubicar y descubrir al grupo rival, como de algunos 20 elementos, y comenzó mi primer combate real, donde logramos neutralizar a unos 8 adversarios, lesionar a unos 3 más, y capturamos solo a uno ileso sin ningún rasguño. Y esto fue gracias a que se les había acabado ya todo el equipo, ya que si no la historia hubiera sido muy distinta.
A nosotros nos hicieron 2 bajas y 5 lesionados. Fue ahí que el jefe dividió al grupo, donde a una parte le dio indicaciones para que apartara a los enemigos y los llevaran al monte, ya que la orden era llevar 0 rivales. A los de nuestro grupo los asistimos y curamos, mientras que al que quedó ileso de los otros nos dijo el teniente Callejas: «Déjenme solo con él, señores, que de este me encargo yo. Voy a sacarle ahorita toda la información». Lo raro de todo esto era que el único capturado se reía a carcajadas y decía cosas que me ponían la piel de gallina. Les aseguro por Dios que me sugestionó su comportamiento y más al escucharlo decir: «Saben muy bien, señores, que nunca voy a cantar ni a delatar a mi gente. Llevo días siguiéndolos en forma de un ave, también como un tigre con mi velocidad, como serpiente con mi inteligencia y hasta como si fuera el viento. Pero lamentablemente me lograron capturar al quedarme para cuidar a mis hijos. Así que si quieren que traicione a mi gente, eso nunca lo haré. Así que háganme lo que quieran, que de mí no obtendrán nada de información». Muy molesto, mi teniente se le acercó y le comenzó a dar hasta el cansancio, pero este sujeto más y más se carcajeaba. De pronto me llamó el jefe y me dijo: «Ven para acá, oficial. Acabarás con este. Hoy estás de suerte. Será tu graduación esta». Yo temblaba porque el teniente quería iniciarme y me pidió que lo hiciera sentir lo peor. Sentía que mi boca, al igual que mi garganta, se secaban, que mi corazón se me iba a salir. Temblaba de pies a cabeza y las manos me sudaban. «Acércate», me gritó, y fue cuando reaccioné. Me dio una bayoneta ordenándome que le diera las veces que nos maldijera, que por cierto fueron muchas, y un ser humano no soportaría esto. Pero este hombre, después de varios minutos, me agarró la bayoneta, me acercó a su cara y me dijo: «Vamos, acaba conmigo, que solo me haces cosquillas con eso». Estaba anonadado y no reaccioné del susto hasta que este me aventó saliva, y ahí sí que me dio mucho coraje, y por fin lo hice 4 veces más, pero este se carcajeaba invocando al innombrable y diciendo que él era un enviado de él, al cual invocaron los rebeldes como protección para acabar con los contrarios. Al oír eso casi me voy para atrás del miedo. Mi jefe me volvió a gritar y ordenó retirarme, ya que él acabaría de una vez con todo. Como este hombre aún vivía, el comandante le hizo varios impactos. Yo estaba mudo de la impresión al ver aquella escena, y el olor de pólvora mezclado con azufre era muy fuerte. Pero este ser aún no dejaba este mundo, y por el contrario parecía regenerarse, pues se le cerraba la piel ante nuestros ojos. Comenzó a gritar invocando otra vez al innombrable, diciendo que esa noche no venía a expirar, más bien traía un mensaje a la humanidad, para que recordaran que él es el amo de todo, y estaba más presente que nunca, y seguía diciendo que aquí nos acabaría, y que uno a uno nos absorbería el alma. Mi teniente temblaba como yo, diciendo que no terminaríamos con él fácilmente. Ni siquiera el fuego lo dañaba. Él me ordenó que buscara en su cuerpo alguna protección que era la que lo mantendría fuerte, pero no encontraba nada, y cada vez más se nos quería soltar hasta que saqué una cruz que traía como protección mía, la cual coloqué en su frente, y este se retorcía lanzando maldiciones al aire. Pero ahí fue que entre la faja de su pantalón se asomó algo, y efectivamente aquí estaba la jugada que lo mantenía con vida. Observé boquiabierto que esta prenda tenía símbolos e imágenes del mal grabadas. Mi jefe, al descubrir esto, le dijo que hasta ahí había llegado, y este al oírlo se estremeció suplicando piedad y misericordia. Pero con una voz cavernosa en su último recurso habló para decir: «Está bien, ¿y ahora qué vas a hacer conmigo?», como tratando de distraer al teniente, pero este sabía el objetivo de él. El teniente sacó una bolsa con pólvora, le hizo unas oraciones y prendió la faja con el amuleto y protección del mal, dando así su último suspiro, ya que le dejamos ir también todos los tiros. Posteriormente los restos de los otros se hicieron cenizas y después se echaron al río. Allí había lagartos y si quedaba algún resto estos lo devorarían por completo. Después de estos sucesos tuvimos como 4 combates más, y culminamos la misión con éxito,
para por fin limpiar la zona y regresar a casa semivictoriosos, no sin antes firmar un pacto donde no contaríamos nada a nadie de estas experiencias, al menos que dejáramos la milicia. Gracias a Dios lo cumplí, y ahora saco a la luz y opinión pública estos acontecimientos, vividos en los bosques de Nicaragua. Bueno, amigo, este ha sido mi relato con ese ser oscuro y espíritus del bosque. Espero les guste y recuerden que si caminan por los bosques nicaragüenses, deben cargar siempre una cruz y un fusil, y sin duda esto les puede salvar la vida. Ana Karen nació con el don de escuchar y ver cosas paranormales. Desde niña tuvo infinidad de experiencias raras, y pues esto naturalmente la hizo una niña callada y solitaria. Su familia fue disfuncional, ya que su padre golpeaba a su madre, y para poner la cereza en el pastel, ella tenía una hermana con discapacidad. En resumen, su infancia fue muy difícil. Así fue creciendo hasta que cumplió 16 años. Una amiga le platicó de la Santa Muerte y de todos los beneficios que tenía desde que empezó a creer en ella. Esto le despertó curiosidad a Ana Karen, y aunque sabía que la Santa Muerte era de respeto y no era prudente molestarla, su anhelo era que su situación cambiara, y por este motivo terminó siendo su devota. Para empezar, su amiga le presentó a su maestro de religión, quien era un tipo ya viejo el cual era tuerto, pero su mirada era penetrante y ponía nervioso a cualquiera. Enseguida que la vio, le dijo muchas cosas que nadie más sabía sobre ella. Le habló de sus problemas familiares, de la enfermedad de su hermana, de los pensamientos que había tenido las últimas semanas, y le dijo que él podía solucionar sus problemas. Ana Karen se quedó pensando, pues hacía un par de semanas a su hermana la declararon desahuciada y le dijeron que tenía pocos meses de vida. En ese momento se decidió y encomendó a su hermana con la niña blanca. No dudó ni un segundo en rezarle, y ese mismo día le colocó un altar, ofrendas y demás cosas. Cuando su padre se enteró, casi la mata a golpes, porque nunca estuvo de acuerdo con este culto, ya que decía que eran cosas del diablo. Pero aún así, con todo y golpes, Ana Karen colocó el altar sin importarle absolutamente nada, pues ella quería morir y nacer de nuevo, para que todo fuera diferente. En un inicio le prendieron inciensos y todo tipo de veladoras. También curaron una imagen de ella, todo esto acompañado de su maestro, y jura que durante este proceso, ella sentía como si alguien los estuviera vigilando. Sentía la presencia de algo que no era de este plano, y había una energía inexplicable en el ambiente. A partir de ese día, le colocaban ofrendas como manzanas, cigarros, vino y flores. De pronto, gracias a la ayuda de su maestro, obtuvo la habilidad de leer las cartas, de barrer a las personas y hacer trabajos de curación. Lo curioso de esto es que desde aquel día que puso el altar, esa sensación de que alguien estaba con ella no desapareció. Al contrario, se hizo más fuerte con el paso del tiempo. No tardó mucho en que esta noticia se corriera por su pueblo, y Ana Karen ganó muchas amistades, pero también perdió algunas. Con el pasar de los días su aspecto físico iba cambiando. Bajó mucho de peso y su cara lucía pálida y seca, pero esto sinceramente no le importaba, ya que aún con todo esto, mucha gente llegaba a su casa con la intención de que les quitara sus males. La mayoría eran trabajos negros por envidias o resentimientos, pero a la larga, estas prácticas le cobraron factura. Ana Karen casi no dormía, porque durante la noche era molestada por las energías que retiraba de sus clientes, y a veces eran tan pesadas
que le daba miedo dormir y ya no despertar. Obviamente todo esto levantó el odio de las personas que hacían aquellos males y veían cómo Ana Karen los quitaba sin mucho trabajo. Dejando de lado esta situación, la gente siempre salía contenta y le daban las gracias por su ayuda. En pocas palabras, Ana Karen se acostumbró a vivir en compañía de la Santa Muerte, pues sabía que era ella quien la ayudaba, y dice que comenzó a escucharla a todas horas, y a veces la veía cerca de su familia, a quienes empezó a volver devotos cuando finalmente sanó a su hermana. Lamentablemente, después de todo esto, su vida cambió por completo. Pasaron unos meses, y así como llegó su don desapareció. Su padre se quedó sin trabajo, y les empezó a ir muy mal en todo. Su hermana menor empezó a tener alucinaciones, o eso pensaban, porque decía que veía la muerte cerca de su cama, que se sentaba en sus piernas y se burlaba de ella aventándole la Biblia. Ana Karen sabía que algo malo estaba pasando, porque durante algunas noches su hermana se retorcía y parecía que era atacada por algo invisible. Su hermana, desesperada, le dijo que iba a tirar todo lo relacionado con la Santa Muerte, pues estaba segura de que ella era la culpable de esos ataques. Durante esos días, su padre consiguió un trabajo temporal como albañil, pero lamentablemente sufrió un accidente. En esa ocasión cayó de un andamio y se desmayó. El Señor les dijo que durante ese lapso alcanzó a escuchar una risa macabra y una voz que le dijo: «Nada es gratis, y con una vida me voy a cobrar». Al escuchar todo esto, su hermana le dijo que por favor se diera cuenta de todo lo que estaba pasando desde que la Santa Muerte llegó a su casa. Ana Karen no quería hacer caso y se negaba a aceptar que su supuesta aliada le estuviera cobrando los favores. En ese tiempo comenzó a platicar con un chico que, al igual que ella, había entrado en ese culto. Le dijo que le podía echar una mano y sacarla del hoyo en el que estaba. Al principio Ana Karen se negó, pero cuando vio que su madre literalmente se estaba volviendo loca por todas las manifestaciones que sucedían en su casa, finalmente aceptó la ayuda. El muchacho la llevó con una señora de nombre Guadalupe, quien era curandera. Enseguida que la vio se puso a temblar y muy seria le dijo: «Vamos a batallar para que salgas de esto en lo que te metiste. Lamento decirte que alguien ofrendó la sangre de tu familia para beneficio propio, y ahora ustedes tienen una deuda». Para empezar, le hizo una oración de liberación. La señora invocó al arcángel San Miguel, le dijo que cerrara los ojos y sonó una fina campanita. Ana Karen sintió un alivio, una paz inexplicable que la llevó al borde del llanto y a sacar toda la desesperación que sentía. La señora Guadalupe le dijo paso a paso cómo tenía que quitar el altar de la Santa Muerte y le advirtió que eso podría ser peligroso. Lamentablemente tuvo razón, porque Ana Karen empezó a ser atacada. Durante sueños se le manifestaba, le decía que ella la había ayudado en muchas cosas y que no la dejaría en paz hasta que pagara su pacto. Durante esa mala racha, Ana Karen consiguió trabajo como empleada doméstica en una librería llamada La Canasta, ubicada en Ciudad Valles, esto en San Luis Potosí. Ella tenía que aportar dinero a su casa porque su padre seguía desempleado, pero a pesar de todo esto, nunca faltó a las sesiones de liberación con la señora Guadalupe. Las cosas iban mejorando poco a poco, pero la que más costó trabajo fue su madre, pues ella se negaba rotundamente a dejar de creer en la Santa Muerte.
La situación era difícil para Ana Karen, ya que por su trabajo solamente podía visitar a su familia los fines de semana, y su padre era quien le informaba todo lo que estaba pasando durante su ausencia. Pero la gota que derramó el vaso fue que en una ocasión su padre la llamó y le dijo que su madre se había puesto muy mal otra vez. Le contó que en un ataque de ira intentó matar a su propia hija, pero gracias a Dios su padre la pudo controlar. Esto hizo que Ana Karen pidiera permiso en su trabajo para ir a solucionar estos problemas. Cuando regresó a casa, se dio cuenta que su madre estaba enajenada con la Santa Muerte. Decía que era buena y pura, y que ellos eran los que estaban equivocados. Su padre le contó que durante algunas noches escuchaban la risa de una niña, y cuando salían al patio se convertían en carcajadas siniestras. En otras ocasiones les tocaban las ventanas y la puerta, y cuando alguien quería leer la Biblia, las hojas de este libro se retorcían. Ana Karen tuvo que llevar a la curandera a su casa, y después de algunas sesiones, su madre comprendió lo que estaba pasando, y con una voz firme y sin miedo, expulsó a la Santa Muerte de su casa diciendo: «Esta es casa de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, y reprendo cualquier mal que haya entrado en esta casa. Por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, yo te expulso de este hogar». Después de esto, poco a poco se fueron recuperando, pero lamentablemente pasó una tragedia. Ana Karen se casó con el muchacho que la ayudó. Pasaron algunos meses y resultó embarazada. Cuando llegó el momento del parto, desafortunadamente el bebé perdió la vida, y cuando Ana Karen salió del hospital, se volvió a encontrar con su maestro, ese que le había enseñado todo lo que sabía. Ana Karen estaba sorprendida, porque tenía varios años sin verlo. Le preguntó cómo estaba, y ella contestó que bien. El hombre la miró profundamente y le dijo: «Recuerda que no estás sola. Aunque no quieras, hay alguien que te cuida, y ya no tienes que tener miedo. Tu deuda ha sido pagada con sangre. Lamentablemente no con la tuya, pero sí con la de tu bebé». Ana Karen cayó de rodillas y entendió que aquel hombre había sido quien la entregó a ella y a su familia para fines oscuros. La engañó con eso de ser su maestro para que pudiera pagar una cuenta que tenía pendiente, pero injustamente, el pago de esa deuda fue la vida de un inocente que no tenía ninguna culpa. Desde aquel día nunca volvió a ver a ese hombre, y vive arrepentida por haberse dejado engañar. Entendió que ese maldito por ambición pactó con su sangre, y al final le quitó lo más importante de su vida. Aún así, Ana Karen piensa que la Santa Muerte no es mala. Ella dice que la gente es la que tiene la culpa, porque la ocupa con propósitos malignos.